Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las RESTful, que es una arquitectura, en todo caso es un conjunto de restricciones que genera una arquitectura que permite eh, la interacción cliente-servidor. Entendiendo por la arquitectura cliente-servidor, aquella en la que un componente de software le hace peticiones a otro componente, el que hace las peticiones es el cliente, y el que da respuesta a esas peticiones, si es que está en posibilidades de darla, se conoce como el componente servidor. Es una arquitectura ya clásica para nuestros días. Ustedes vieron algunos videos externos que les explicaba lo que era la, la RESTful, y en este caso pues lo que voy es sencillamente hacer un ejemplo muy sencillo eh, del uso del RESTful bajo el o sobre el protocolo de comunicaciones HTTP. Y para eso pues vamos a utilizar una API pública, porque básicamente en este ejemplo lo que yo les voy a mostrar es que vamos a buscar una API pública. Es decir, una API pública es una que no requiere eh, eh, que utilicemos algún tipo de contraseña encriptada. Hay por supuesto APIs que son privadas y que son pagas. Vamos a utilizar una que es de uso gratuito. Usualmente esas APIs eh, eh, solamente están hechas para dar información, pero no le permiten al usuario, por ejemplo, actualizar información en el servidor o borrar información en el servidor, porque eso es muy delicado. Sencillamente son APIs que aceptan el método GET, que es básicamente para traer información del servidor. Y bueno, una vez que nosotros esa información la cargamos en alguna estructura de datos, siempre la podemos manipular, la podemos cambiar, pero localmente, no podemos cambiarla en el servidor. Hay muchas APIs, por ejemplo, Instagram ofrece APIs, Google Maps ofrece APIs, porque básicamente una API es una interfaz que permite la comunicación entre un servidor que ofrece una serie de servicios, permite la petición de una serie de recursos, y es a través de la API que se puede hacer precisamente pues esas peticiones, ¿no? Utilizando el protocolo de comunicaciones HTTP. En este caso, yo les estoy mostrando una dirección, una página de la API de Pokémon, PokeAPI se llama. Esta sería la página principal. Ok, PokeAPI, un API RESTful, o sea, hay muchas formas de hacer una API. En este caso, nosotros estamos trabajando con una API RESTful. Y bueno, vamos a ver cómo podemos consumir esa API utilizando un poquito de código en Python. Entonces, bueno, una vez que entramos a la API, fíjense, esto es, si se quiere, información genérica para cualquier API pública que ustedes quieran consumir, quieran hacer alguna práctica, algún ejercicio, o sencillamente pues crear sus propios sistemas eh, para consumo de APIs, ¿no? Que se alimente de información que no producen ustedes, sino que está guardada en servidores. Eh, Toda API debe tener una documentación. Hay APIs que, bueno, que tienen una documentación buena, otros no tan buena, entonces es un poquito más difícil entender cuál es la estructura de la API. En este caso, creo yo que según mi opinión, la documentación que ofrece PokeAPI es bastante buena. Eh, Hay una información genérica, pues indicando que básicamente pues, se utiliza el método GET
¿ok? El método get. Y podemos utilizar aquí el método get, es el que vamos a utilizar nosotros. Y más adelante pues da una información un poquito más detallada de cuáles son los distintos recursos que podemos utilizar. La información sobre la paginación, bueno, vamos a ver ahorita cómo es eso de la paginación. Eh, y va describiendo cada uno de lo que se denominan los endpoint. Esto es un endpoint. Voy a marcar aquí. Esto es un endpoint, que es sencillamente una petición utilizando el protocolo HTTP. ¿Ok? Y bueno, básicamente pues es una cadena de caracteres que va indicando pues cuál es la dirección de la petición, ¿no? Hay, en este caso lo que ustedes observan acá como, eh, como información que dice endpoint, que está entre llaves, bueno, es ahí donde podemos colocar el nombre o la información específica del recurso que queremos traernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les está explicando que utilizando este recurso, utilizando esta petición, generamos una respuesta como esta que está acá. Entonces fíjense que básicamente para comunicarnos utilizando esta API nosotros vamos a tener que construir una petición. ¿Ok? Esa petición es básicamente una petición que contiene una cadena de caracteres en la que nosotros vamos a especificar qué es lo que queremos y a qué nivel de detalle. Entonces vean que hay varios endpoints. Aquí hay varios endpoints. A mano izquierda, en el caso de esta documentación, tenemos, por ejemplo, aquí hay un recurso que se llama Pokémon. ¿Ok? Vean que si yo utilizo este endpoint sin el nombre o sin el ID del Pokémon, él debería traérmelos todos. Pues claro, hay una cuestión que tiene que ver con la paginación en la que, bueno, que nosotros tendremos que indicar cuántos elementos queremos traer. Vamos a ver si nos podemos traer todos los Pokémones que hay ahí. Y esta petición va a generar algo como esto. Si ustedes observan bien, esto es un diccionario, podemos verlo como un diccionario, ¿verdad? En la que hay una serie de atributos o claves que van a tener sus valores. Y puede haber, como hemos estudiado en otras oportunidades, un diccionario dentro de otro diccionario, va a tener una lista dentro del diccionario, etcétera, etcétera. Todas esas complejidades o esas combinaciones de estructuras que nosotros hemos estudiado en algún momento. Eh, por ejemplo, vámonos aquí a Pokémon. Vamos a ver aquí. Entonces este sería un endpoint que me permite traerme eh, la descripción de un Pokémon. Si nosotros la copiamos, fíjense, nosotros podemos copiar este endpoint y podemos ponerla en nuestro explorador. En este caso, entonces, nuestro explorador se va a convertir en el cliente, ¿ok? Tengan en cuenta eso, se va a convertir en el cliente que va a hacer una petición a la API de Pokémon utilizando el protocolo HTTP con este argumento, ¿verdad? Con esta dirección del endpoint. Pero yo le voy a quitar aquí, no le voy a colocar el ID y bueno, vamos a hacer una petición a ver qué nos dice. Fíjense bien.
Fíjense lo que me está diciendo. Vamos a ver si puedo. Disculpen. Bueno, no puedo mover este panel. Permítame un momentico. Ok, resuelto el problema. Logré mover el panel. Vean entonces que me está dando esta información como respuesta. Yo hice una petición, coloqué aquí la dirección, hice una petición y el servidor me respondió. ¿Ok? Eh, esa respuesta es esto que está aquí. Claro, aquí está como difícil entender qué es lo que nos dio, pero eh, el navegador usualmente tiene esta opción que si la marcamos, entonces ahora sí me la muestra en un formato un poquito más comprensible. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, bueno, me dice, me trae una serie de elementos, el resultado, ¿verdad? Me trae los nombres de algunos Pokémones, me dice que la siguiente página, porque a esto es lo que llaman la paginación, me dice que el siguiente grupo de Pokémones, yo puedo acceder a él utilizando entonces este, este endpoint, ¿ok? Ah, esta petición, pero yo lo que voy es a ver si me permite, eh, vamos a ver si me permite ponerle el límite, vamos a escribir aquí, vamos a copiar esto, fíjense lo que yo voy a hacer, yo voy a copiar este pedacito esta cadena de caracteres y la voy a colocar aquí, ok, y le voy a hacer trampa, le voy a decir que yo quiero que el límite sea de 2000, que me traiga 2000 elementos y que el offset sea cero, para que me los traiga todo al mismo tiempo. Vamos a ver si lo logramos. Aquí está. Por supuesto es mucho más largo la respuesta, porque ya he logrado que me traiga todo. Según eso, porque vamos a ver si cambiamos aquí el estilo de visualización, me dice que hay 1302 Pokémones. Ok. Eh, entonces quiere decir que aquí hay 1302 Pokémon, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, fíjense que lo primero que uno que tiene que hacer es un poquito leer a ver cuál es la estructura. Entonces, observen ustedes que esto es un diccionario. Esto está en JSON, ¿verdad? Pero es el equivalente a un diccionario, ¿m? Donde tenemos estas claves y valores y la clave result tiene como valor una lista de diccionario. Y aquí tenemos entonces, para cada diccionario tenemos el nombre y el URL. Este URL es, según se entiende, el URL donde está la descripción del Pokémon cuyo ID es 1. Y así van, ¿no? Y así van. Entonces, vean cómo hemos hecho una petición y el servidor ha dado una respuesta. También podemos utilizar un visualizador de JSON. Yo estoy utilizando me gusta bastante. Y yo les he colocado la dirección también en Canvas por si ustedes necesitan utilizarlos. Es decir, eh, por ejemplo, cuando uno está programando tiene que un poquito analizar cómo es esta información que me trae, ¿no? Que se trae. Entonces, bueno, yo podría copiar esto. Vamos a copiarlo y me lo llevo aquí a este visualizador. Lo pego. ¿Ah? Ok, aquí se pegó. Entonces, bueno, yo puedo cambiarle para que me muestre el formato tal y como lo estamos viendo antes. Pero además este tiene algo interesante que me lo muestra también como una tablas. Entonces fíjense que
Aquí me está mostrando el diccionario, que es la respuesta de la petición que se hizo, como una tabla. Y aquí en result, este signo más me indica que yo puedo desplegar. Entonces, bueno, creo que es una manera un poquito más organizada, más fácil de analizar los JSON y las respuestas que nos da las APIs que utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver. Entonces, fíjense que aquí está el nombre de cada Pokémon y su URL que le permite acceder a la descripción del Pokémon. Por ejemplo, aquí lo que nos interesa quizás es el ID. ¿Ok? Vamos a ver otra cosa aquí. Una de las cosas que queremos saber, por ejemplo, las habilidades que tiene cada Pokémon, por ejemplo, ¿ok? Las habilidades. Entonces yo me meto aquí en la documentación, me indica, bueno, que hay un endpoint que me permite, si yo le paso el ID del, del Pokémon, si yo le paso el ID del Pokémon, entonces él me devuelve información del Pokémon. Y dentro de esa información debería haber algo que son las habilidades. ¿Ok? Debería haber algún elemento del diccionario que me dice las habilidades. Vamos a ver, aquí yo no logro conseguirlas. A ver, Pokémon Abilities. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer la petición. Que realmente aquí, bueno, aquí están todos, ¿verdad? Pero vamos a escoger uno en particular. Vamos a ver, al azar, vamos a suponer Gengar, que el ID es el 94. Entonces, bueno, vamos a hacer una petición. Vamos a ver una petición. Eh, Vamos a ponerle 94, ¿no? Acuérdense que, bueno, vamos a devolverlo aquí. Acuérdense que cuando estamos en Pokémon nos indicaba que debíamos colocarle el ID, ¿no? Nosotros lo hicimos sin el ID y nos trajo todos los Pokémon, ¿no? Pero ahora le vamos a poner el ID. Entonces el 94, vamos a darle Enter. Y entonces me trajo la información de el Pokémon con el ID 94. Pero como está un poquito difícil entender esto, bueno, yo voy a utilizar el visualizador. Aquí yo voy a duplicar, okay, y voy a copiar aquí para tener los dos. Vamos a formatear y vamos a verlo como una tabla. Entonces debe haber un campo que está habilidades de ese Pokémon. Ese Pokémon vean que es el 94, ¿no? El 94. Aquí están las características del Pokémon y entre esas tenemos aquí las habilidades que se puede desplegar. Y bueno, solamente tiene una habilidad. ¿Qué? Curse Body. No sé qué quiere decir eso, los que conocedores de los Pokémon, bueno, podrán decirlo mejor. Y además, fíjense que me dice que esta habilidad tiene el ID 130. Entonces, bueno, sabemos que este sería la habilidad, bueno, con el ID 130. Entonces, fíjense, eh, vean cómo podemos revisar entonces la respuesta del servidor, ¿no? Y fíjense cómo primero buscamos todos los Pokémones
después yo, una vez que conozco todos los Pokémones, bueno, vamos a buscar uno en particular y logramos ver cuáles eran sus habilidades. Sencillamente, en la respuesta podemos ver que uno de los campos de este diccionario son las habilidades. Y aquí estaría la habilidad, es una lista de habilidades, pero bueno, aquí no hay sino una sola habilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces, visto esto, vamos entonces a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo que he hecho en Python. ¿Ok? Vamos a traernos esto mismo. O sea, vamos a intentar traernos primero eh, todos los Pokémones. Vamos a hacer una pequeña aplicación que la persona pueda buscar el Pokémon por nombre, por ejemplo. Y luego, eh, bueno, quiero ver cuáles son sus habilidades. Algo sencillo como eso. Entonces, aquí estamos en el ID, perdón, en el ID. Entonces, fíjense, es un programa muy sencillo. ¿Mm? Lo primero, que creo que es importante que consideremos, es que el, el, hay que importar una librería. Esta librería es una librería externa, por lo tanto, habría que instalarla primero. ¿Ok? Habría que instalarla primero. Eh, Déjenme buscar la presentación que yo se las voy a publicar también, aunque no la utilicé. Pero bueno, ahí hay cierta información que, que podemos utilizar para, para comenzar.